que hemos tenido cosas, que hemos hecho cosas, que hemos trabajado más que... Bueno, eso sí, trabajo hemos tenido a punta pala. Pero ir a trabajar para ir... No, ni hablar. Y en Renfe, como ganaba poco, me fui a la cantera, a una cantera a la cantera ODE. Porque en Renfe ganaba 600 pesetas. Bueno, vamos, entonces eran 600 pesetas. Y en la cantera, que estábamos por nuestra cuenta, nos pagaban a 15 pesetas el metro. Bueno, pues ya sacábamos al mes 5 o 6 pesetillas, 5.000 o 6 pesetillas, pues ya teníamos más medios para mandar a las mujeres dinero y para nosotros también, que éramos hombres de que nos gustaba bailar, que le pagábamos 5 pesetas y nos hacía la comida la poníamos nosotros, comprábamos y bueno, ella hacía lo que le parecía, está, hombre. Yo cuando salí de mis padres, porque éramos 6 hermanos, y éramos ya granditos, ya no podíamos, mi padre era ganadero y no daba el garrote de mi padre comida para todo. Pues me puso con una vecina de nuestra casa allí en Broza, y hasta que no vine a la mili estuve con ellos. Que no lo preguntó, allí siempre, eso me hizo un hombre del campo. De escuela no, porque eso me tienen que haber llevado a escuela. Con esa edad a escuela, no a trabajar. Pero a trabajar. Era agricultor y trabajaba por su cuenta. Pero la agricultura dio mal. Es baja a los ricos. Allí Luego aquí entró a trabajar en la serrería. ¿Y su marido dónde trabajaban antes de venir aquí? Allí, en donde estudió ¿Antes de venir aquí? Antes de venir aquí. O sea que si era licecita tenía mucha... Trabajó en el pantano. Y luego aquí trabajaba en bloque. Luego ni gasté, un poco así. Pero vosotros no habéis trabajado nunca, ¿no? Aquí. No, que va a trabajar. ¿Te parece poco trabajo criar a los hijos? Toma, pero sin pensión, ¿eh? ¿Eh? Sin pensión. Hombre, tenía pues que ganar, tenía que haber dado. Sí. Lo mismo que nos dieron esos pisos a nosotros, que eran dados por el gobierno de Franco, que... ¿Cómo que dado? ¿Cuánto eran los pisos? Anda, pues tuvimos que pagarlos, sin dinero. Tómate los cobré. ¿Y cuánto había que pagar por un piso ahora? Pero que ahora también. No, eso no lo discuta. A mí 60.000 pesetas que nos costó a nosotros. A los que nos han costado millones. A nosotros. Toma, pero bueno, bueno, entonces eso decir que ganaba 600 pesetas. Pero Era igual. me fui de eso porque yo tenía que ganar más dinero. Y me fui a la cantera y dije... Pero eso era antes de venir la mujer. Toma, tú dices todo lo Esos años, antes de ¿qué venir ganaba? la Si no mujer. ganaba 5.000 pesetas al mes. Pero Y ahora ya usted tiene que estar ahora. Sí. ¿Cómo vas a poner la vida de antes a la ahora? Hombre, ni pensarlo. La vida de ahora vivimos bien. 222.000 pesetas me costó a mí el piso. A veces ahora lo vendo por 20. Por 20 millones. Es distinto una cosa a la otra. Hombre, a comparar aquello a esto. Ya está. Pero eso a vosotros, a mí, los pisos que tenemos nosotros, ¿cuánto pagamos nosotros? 20 duros. Ya está. Toma. Encima no tuvo unos cuantos meses sin pagar nada. Bueno, ¿eso por qué Y se luego quita hizo ahí? unos Se cuantos. quita ahí. No, los vuestros no están con los nuestros ahí. Los 6 bloques nos los dieron en esto de Franco regalado. Sí, Ganamos regalado, 60. después de pagado. 60 o 70.000 pesetas nos costó. Toma, ya está. ¿De qué? Joder. Anda, pues, Pero ¿cuánto Hombre, ganabas? Estás diciendo no lo te que sobraba dinero. Pero estás diciendo lo que ganabas. Si ganabas poco, tienes que pagar poco. pues yo trabajaba aquí tanto como poco, en Iván, en ganando mi pueblo. poco. Pagas poco. Que todos los pisos Estaba mi caros. marido de guarda y tenía eso que ir a Ganando descansar poco. a pasar en el reloj la ficha. ¿Qué va? No, Tenía 5 hijos. claro. Mira, yo poco no. Vas a pagar caro ahora cuando se ganaba ya. Galán, ¿De dónde es usted? de Alcántara casi. ¿Y Baldomera de dónde es? Y por ahí. ¿De dónde es usted? De Alcántara también. ¿A qué edad vinieron al Sosua? Llegamos aquí a las 4 de la mañana. ¿Cuántos años teníamos? Bueno.
¿Y cuál fue el motivo de venir aquí al Sexual? Pues nada, que yo trabajaba en el campo y quería volver a aquella vida. Y para mí esto pues, fue... Bueno, yo sabía que era una vida... a lo Vinimos mejor- aquí por Rocío vinimos aquí. Porque los hijos no tuvieron que coger aquella vida, que yo andaba al campo del pastor y luego me salía y al campo. Y el día que no trabajaba, no ganaba. Tenía seguro, no tenía nada. ¿Fue duro dejar la tierra allí? ¿Eh? Que si fue duro dejar la tierra. Hombre, claro. No había criado con aquello, pues claro. Pues duro, tenía mis animales allí. Tenía que tuve que malvendero. Venga aquí, pero que quise nadie me obligaba. ¿Y usted, Baldomera? ¿Se acuerdan del día que vino de allí del pueblo? Yo no trabajaba. No, pero ¿se acuerda del día que salió de allí? El día que se vino para acá en el tren. El 22 de diciembre. De diciembre. Unos días después que murió Frank. No me acuerdo fecha. Bueno, y nosotros salimos del pueblo al día 22 de diciembre. Ya con muy poquitas horas eso. Solía haber hora y media. Menos. ¿Le costó mucho a usted, Baldomera? ¿Le costó mucho salir de allí? El tener que salir de Alcántara, ¿le costó mucho? Me viene llevando todo el camino. Yo estaba aquí, mi hermana estaba besando verla. ¿Y siguen teniendo familia allí? Sí, Tengo dos hermanos allí, un hermano y una hermana. Allí no vive. ¿Y cuál fue la primera impresión al llegar al Sexual? De venir de Alcántara y entrar en el Sexual, pues... decía, salimos allí y hacía algo de frío, pero bueno. Cuando llegamos a la tierra estaba todo Y nevado. cuando llegamos a Salamanca se cambió la cosa y templó un poco. Llegamos aquí a las 4 de la mañana. Estaba una temperatura muy buena, de eso ni me acuerdo. Pero todo nevado. A las 4 de la mañana llegamos. Estaba todo nevado. Estaba todo nevado, no, nevado hasta Salamanca. Desde Cáceres a Salamanca estaba todo nevado. Veníamos por una gallera de nieve. En Salamanca se acabó la nieve. Y ya veníamos por uno y todo eso y ya no había nieve. ¿Y luego le costó mucho hacerse aquí al Sexual? Hombre, pues costaba sí. Aquello tiraba, nos habíamos criado allí. Y ya habíamos salido de allí, yo había salido una temporada de Cáceres a Guadalajara. Le he ido varias veces y estaba un poco Pero yo mal. no había salido nunca. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantor. Como fue Violeta Parra, su nombre color y flor, su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor, al dolor de su destino, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón
es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón canta para que mañana España vuelva a ondear. Bandera republicana, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Buenas noches.